El protagonista de este homenaje es el doctor Francisco Correa, un médico mendocino, nació en 1894, falleció también en Mendoza en 1920. Y Francisco Correa es uno de esos personajes que ha reunido las dos vocaciones, ¿no? La ciencia, la medicina y las artes plásticas. Él vino a Buenos Aires a estudiar medicina, se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1920. Esta muestra incluye testimonios de ese paso universitario. Pocos años después volvió a Mendoza, donde desarrolló sus dos pasiones: la medicina, sobre todo en Chacras de Coria, en la región de Luján de Cuyo, y también el arte en la provincia. Estamos con su nieto, Jaime Correa. Él es el director general de escuelas de la provincia de Mendoza, quien por supuesto tiene recuerdos de su abuelo y ha estudiado un poco su vida y nos va a acompañar un poco en este recuerdo de don Francisco. ¿Qué nos podés contar de su actividad como médico cuando él vuelve a Mendoza y se arma ese centro tan importante en Chacras de Coria? Bueno, primero que, como decías recién, evidentemente era una personalidad polifacética porque además de la cosa científica y médica tenía esta pasión sobre todo por las artes plásticas. Era un gran lector. Yo recuerdo en Chacras, en su casa de Chacras, su biblioteca, una biblioteca donde se veían muchísimos intereses, ¿no? Por la historia, por la literatura y también por los libros científicos. Él siempre tenía libros de medicina. Sobre la última, él murió en 1980 y sobre la última época de su vida está muy entusiasmado con la acupuntura y se hizo traer agujas y hacía digitopuntura y acupuntura, amigos de él. Y bueno, cuando vuelve a Mendoza, él empieza a desarrollar la actividad médica en su pueblo. Él era de esa zona de Chacras de Coria y organiza un centro médico. Yo tengo toda la documentación de cuando organiza. Era como una sala de primeros auxilios, además de que él atendía, pacientes, tenía en su casa, tenía un consultorio ahí y era un poco el médico de pueblo, es decir, al que le podía pagar le pagaba, al que no podía pagar le daba una gallina o ese tipo de cosas. Y él me contaba cuando yo era chico cómo era ese Chacras de esa época. Era un pueblito muy, muy chiquito donde supongo que debe haber llegado este señor que había venido acá a Buenos Aires, que había entrado en contacto con ese mundo científico. Supongo que debe haber sido medio la personalidad del pueblo, ¿no? Así que ese es un poco el recuerdo que tengo. Y después empieza todo su trabajo. Él, por ejemplo, fue legislador tiene proyectos de ley de vacunación, un proyecto de un sistema integral de salud para la provincia de Mendoza, que desgraciadamente la inestabilidad política, hubo algún golpe de estado de los tantos que hubo y no se pudo llevar a cabo, pero siempre siguió trabajando en lo médico durante muchos años y en salubridad y todo. Pero en esa personalidad polifacética que decíamos, tiene cosas que llaman la atención para un médico. Fue director de cultura, fue director de turismo, intervino muy activamente en la fiesta de la vendimia, en el hacer los guiones de la fiesta de la vendimia y la parte artística de la fiesta de la vendimia, así que un poco ahí pudo complementar su actividad científica. Y quizás el momento culminante de esto es cuando su hermano Edmundo, que era menor que él, nacido en 1901, es el fundador de la Universidad Nacional de Cuyo. Y cuando en el año 39 se funda, lo convoca y él va, primero que ahí no había todavía carrera de medicina, que la hubo posteriormente, pero va a la Facultad de Artes y organiza la carrera ayuda en la organización de la carrera de artes y después él llega a ocupar la carrera de anatomía artística, donde junta sus dos pasiones, digamos, la anatomía y la medicina. Y tuvo muchos años de actuación como profesor de anatomía artística. Yo hablaba a veces con algunos de sus discípulos, decían que era muy buen profesor y que juntaba esas dos cosas, la pasión por el arte. Él tenía muchos amigos artistas, fue muy amigo de Sergio Sergi, que era un grabador triestino muy notable, de Víctor Deleuze, otro grabador, de Lorenzo Domínguez. Uno de sus grandes amigos fue Lorenzo Domínguez, el gran escultor chileno. Y
siempre estuvo en esos dos mundos, ¿no? Él no solo tuvo un interés intelectual por el arte, o sea, no únicamente se dedicó a estudiarlo y a aprenderlo de libros, sino que además él era un artista. Bueno, eso es lo curioso, es la muestra que ustedes, que además, bueno, yo como familiar agradezco mucho, es una tarea arqueológica, es haber rescatado algo que estaba perdido, es su obra como dibujante. Y el otro día buscando papeles, y se lo traje a Nora y veo con agrado que ustedes lo han puesto, ya hay unos dibujos de cuando él era estudiante secundario. O sea que evidentemente dibujaba de niño, de adolescente, y ya bueno, como para poder hacer una caricatura de un compañero o de un docente, cosa que después siguió cuando estuvo acá en la carrera de medicina. Y bueno, y están todas esas caricaturas que además lo reflejan en otra característica para mí sobresaliente de su personalidad, que era el gran humor, y un humor muy ácido, a veces muy amargo. La caricatura es eso. La caricatura es eso, ¿no? Es encontrar y me parece que ahí da con su beta de cómo era su personalidad. Y algo que sí me parece que es muy destacable es que su casa de Chacras de Coria, que yo conocí, bueno, los últimos 18 años de su vida, era una casa abierta, era una casa donde siempre iba mucha gente. Yo iba a comer una vez por semana y en ese almuerzo nunca éramos menos de 6, 7 personas, y ahí iban amigos de él. A ver, estaba desde su mecánico, que era el señor Rosca, curiosamente se llama Rosca el mecánico, hasta Félix Aguinaga, por ejemplo, que había sido vicegobernador, o Manolo Civit, que era un arquitecto destacado. Y además siempre había gente joven, o sea, la gente joven lo iba a ver porque él era como una especie de consejero, de animador cultural, y eso me parece que es otra beta de su personalidad. Yo hoy todavía me encuentro gente que me dice, yo fui a la casa de tu abuelo ahí en Chacras, en la calle Mitre, o sea que evidentemente marcó a esa gente, ¿no? Eso es lo otro destacable, él no se guarda para sí la pasión por el arte y su habilidad para el arte, sino que la vuelca afuera, ¿no? Tanto y a la docencia, ¿no? A eso me iba a referir. Él fue docente de anatomía artística mucho tiempo. Claro, durante muchos años en la Universidad de Cuyo. A ver, la Universidad de Cuyo tuvo en su creación, una de las primeras, Edmundo, su hermano, crea una universidad que se crea posterior a la reforma del 18 y que está planteada en términos muy humanísticos, es decir, de entrada se crea filosofía y letras, todavía no aparecen, de hecho, por ejemplo, las ingenierías se van a San Juan, matemáticas se va a San Luis. Pero en Mendoza queda toda la parte artística, queda filosofía y letras, queda artes plásticas, queda la escuela de danza, la escuela de teatro, y bueno, y él interviene muy activamente en eso. Y una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención es que él se hizo amigo de todos los muchos extranjeros que vinieron, que estaban ligados al arte. Evidentemente eso era lo que a él le apasionaba, y por ejemplo a mí me contaban los hijos de Lorenzo Domínguez que todas las tardes mi abuelo iba en su auto a la casa de los Domínguez, que era en el centro, y cuando llegaba tocaba la bocina, y entonces adentro Lorenzo decía, ahí llega el doctor Correas, pasen, vayan a abrirle. Entonces algunos chicos iba, abría la puerta y él iba todas las tardes a hablar con ese amigo artista que él tenía, que bueno, tenía todas sus esculturas. De hecho, yo en mi casa tengo una cabeza de mi padre niño, hecha por Lorenzo Domínguez en piedra avellana. La verdad que una obra, creo yo, de altísimo valor artístico. Y bueno, la obra de Lorenzo creo que tiene algunas esculturas incluso hoy en lugares públicos de Mendoza, como la escultura de San Martín y O'Higgins en la plaza Chile, que son piezas verdaderamente notables, ¿no? Yo tengo incluso también un friso de él, un Quijote muy lindo, vaciado en yeso, y pintado, y bueno, hay mucha obra de Lorenzo Domínguez dando vuelta, y los hijos me contaban que mi abuelo iba todas las tardes, pero todos los días de su vida iba alrededor de las 7 de la tarde, pasaba por lo de los Domínguez, y evidentemente, bueno, su pasión era hablar con sus amigos artistas sobre las artes. Vaya a saber si ellos sabían de esta beta de él de dibujante, ¿no? Porque a veces estas son esas cosas un poco secretas que hace, porque esto es anterior. En general estos dibujos, muchos de ellos ligados a la vida política de Mendoza. Ahí hay gobernadores, como Coromina Segura, como Adolfo Vicki. Y muchos médicos.
y algunos médicos que eran amigos de él, exactamente, pero ese mundo de la política evidentemente él lo retrató, y yo tengo una carta de Adolfo Vicki, el gobernador, donde él le dice, bueno, vamos a esconder esta beta artística suya porque parece ser que había hecho alguna caricatura un poco picaresca, y entonces eso le va a traer problemas, incluso que lo pueden llegar a agredir físicamente, le dice. Pero bueno, me parece que eso lo caracterizaba. ¿Qué le dejó a Jaime el abuelo Francisco? ¿Qué sentís que tenés dentro de él? La verdad que me emociona mucho el tema, porque mi padre había muerto cuando yo era muy chico, yo tenía 1 año y medio, y mis abuelos un poco fueron mis padres, ¿no? Y mi abuelo Francisco fue el que me dio muchos de los consejos que sirven para la vida, ¿no? Y, por ejemplo, él me dijo cosas muy premonitorias. Por ejemplo, me dijo, mira, vos, yo era chico, tenía 14, 15 años, y me dijo, mira, yo un día no va a estar tu abuela y va a haber que hacer sucesiones. Dice, y vos vas a ser el encargado, pues sos el único varón, y vas a tener que lidiar con tus tías, con tus primas, y todo. Y efectivamente eso con el tiempo ocurrió. Y me dijo, tenés que ser justo y tenés que cuidar de que cada uno reciba lo que le corresponda, y asesorate bien para que nadie se sienta mal, ¿no? Y después, bueno, él tenía siempre tenía frases geniales, ¿no? Decía que decía, el mal gusto es el buen gusto de la gente que tiene mal gusto. Y entonces, bueno, siempre estaba, o anécdotas geniales, como por ejemplo dice que le iba a ver una mujer, que esto yo lo he encontrado después en una novela colombiana, le iba a ver una mujer embarazada, entonces decía, bueno, doctor, ¿qué voy a tener? Entonces estaba en la camilla y le ponía el péndulo sobre la panza, ¿no? Y entonces decía, iban a anotar y decía, bueno, mire, usted va a tener un varón. Y él anotaba mujer. Entonces pasaba el tiempo, dice, si la mujer, dice, si nacía varón, la mujer no volvía. Si nacía mujer, venía. Dice, yo miraba en mi cuaderno y le decía, no, mire, si yo acá dejé anotar que era mujer, ¿no? Esa sabiduría del médico de pueblo para incluso tener con el paciente ese poder de haber predicho qué es lo que iba a ocurrir. Así que la verdad que yo lo recuerdo, yo iba todas las semanas a comer con él. Me acuerdo que era complicado en esa época porque llegaba un solo micro, incluso hablar por teléfono a Chacras había que pedir el llamado, pero él siempre fue una presencia muy, muy, muy importante para mí, y desgraciadamente, bueno, cuando falleció me quedé sin eso, pero yo ya estaba por entrar en la facultad y él me decía, bueno, ¿qué vas a estudiar? Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Era como que siempre estaba muy pendiente de lo que uno estuviera haciendo. Bueno, yo te agradezco mucho recuerdo. Yo les agradezco a ustedes, porque para mí es muy notable y muy especial que ustedes hayan rescatado la memoria de mi abuelo, que para mí es muy presente, todas estas fotos, estos dibujos, alguna cosita por ahí escrito, pero que alguien se acuerde de eso, para mí es muy grato, ¿no? Sí, el doctor Francisco Correa representa un tipo de médico que es el que nosotros valoramos y queremos rescatar. Mi hijo se llama Francisco Correa por mi padre y por mi abuelo, que es aquel médico que, además de ser médico, se vuelca a la cultura. Y aprovechamos que la tenemos acá a su hija, Nora Correas, una destacadísima artista argentina que nos facilitó para completar este homenaje a su padre, el doctor Francisco Correa, médico y artista. Y la pregunta que tengo para hacerte es, siendo vos una destacada artista como lo que sos, imagino que él debe haber influenciado para que vos hayas elegido esta vocación. No, claro, es una parte sí y una parte no, porque cuando yo era chica y ellos salían, mis padres salían, me dejaban dibujando, ¿no? Me decían, bueno, ahora tomá este libro y demás y dibujá. Pero pasó el tiempo y cuando yo terminé el secundario, me preguntaron, ¿y qué vas a hacer? Y dije, yo quiero entrar a Bellas Artes. Y mi padre en ese momento era profesor en Bellas Artes de anatomía artística y me dijo, de ninguna manera. El ser artista es muy complejo, no se vive tranquilamente y demás. Si te gusta el arte, podés entrar a la Facultad de Arquitectura. Y dije, bueno, ¿qué hiciste? 3 meses. Entré a arquitectura 3 meses. Justamente en la facultad la había creado uno de los dibujados acá, Daniel Ramos Correas, había creado la facultad de arquitectura. Estuve 3 meses.
A los 3 meses dije, he cumplido mis 3 meses, me voy. Y entonces le tocó a mi madre. Mi madre dijo, he invitado a profesores de filosofía y letras, porque como te gusta tanto leer y demás, creo que va a ser fantástico eso. Tuve la reunión con los profesores, entré 3 meses más. O sea que perdí 6 meses en Bellas Artes cuando me dijeron, y ahora entro a Bellas Artes, no pueden decirme nada. Y ahí tuviste la oportunidad de hacerlo. Y ahí entré 6 meses tarde y ahí hice la carrera. Bueno, cumpliste con el mandato finalmente, ¿no? Cumplí con el mandato mío. Sí, claro. Y en el fondo, mi padre estaba muy contento cuando me imagino. Estaba muy orgulloso de su historia. Y además yo lo había visto siempre dibujando a sus amigos y a sus enemigos, y a quien fuera. Andaba con una carpeta con papeles transparentes que iba precisando los gestos y los defectos de cada uno de los personajes. Así es que, bueno, después no dijo nada, después fue director de la Escuela de Bellas Artes y me di cuenta que él me contó que cuando terminó el secundario, donde ya se ve uno de los dibujos en 1910, tenía 18 años, y terminó el secundario, dijo, yo quiero ser artista. Y la madre pegó un salto y dijo, no, un artista es una vida difícil, de pobreza, de no sé qué. O sea que repitió con vos lo que él... Bueno, es un clásico. Y entonces dice, no, tenés que tener una carrera en donde puedas trabajar bien, puedas vivir bien y demás. Entonces, bueno, eligió la medicina y se vino acá, a Buenos Aires. Y bueno, y quedó contento con ser médico. Era un médico extraño, porque era un médico que hablaba mucho y filosofaba mucho y curaba algunas veces. Curaba con la palabra. Que curaba la palabra. Y le encantaba. Y al final de su vida, cuando se jubiló, no cobró nunca más a nadie y lo siguió atendiendo. Era un personaje especial. Él está presente en tu obra. Él está presente, sí. Únicamente hay un montón de obras que tienen que ver con la medicina, una serie de órganos. Acá tenemos un cerebelo y un cerebro. Claro, y estoy haciendo ahora todo un trabajo nuevo. Voy a hablar de qué sentido tiene la vida. Qué importante. Mira. Es complicado. Por lo menos lo que pienso yo y lo que quiero ver. Y además estoy trabajando con el cuerpo humano. Lo sé, de hecho acá hay parte de eso. Recuerdo una instalación que hiciste en el año, creo que 99, Adiós, con esas cajas de viejos extinguidores de incendio. Esas las dicen, es una historia de Mendoza, que no la he mostrado en Mendoza, no he ido a mostrarla, en donde está la historia de mi abuela, mi madre y mi hermana mayor. Pero hay una caja de ellas que tiene instrumental de tu padre, claro, que la mostramos acá, en la muestra anterior. La que traje acá, y por ahí he visto que hay algo sí. de un dibujo en una revista que se hacía acá en Buenos Aires y que mi padre... Así que, bueno, todo es como un círculo, sí. Una espiral, ¿no? Y también involucras a la familia de tu madre en tu obra, porque en esta fotografía, por ejemplo, está tu abuelo mi abuelo materno, que era un muy buen fotógrafo. Yo tengo una colección de 6.800 fotos de vidrio, estereoscópicas, y que quedé enloquecida. Cuando heredé eso, las tengo absolutamente clasificadas todas, y voy a meter mano un poquito. Me parece muy bien. La familia es importante en nuestra vida, ¿no es cierto? Sí. Por eso la tenemos incorporada y en lo que hacemos siempre está. Claro, de alguna manera no queda otro remedio porque uno es producto de eso. Exactamente. ¿No? Muchas gracias, Nora. De nada, gracias a ustedes. Quiero agradecer la presencia de Jaime Correas y por sobre todo la de Nora Correas y su hijo Santiago, y fundamentalmente agradecer a Nora Correas, quien ha tenido la gentileza de
confiar en esta muestra aquí en la Asociación Médica Argentina, en donde estamos convencidos que mirar el pasado también de alguien que formó parte de la medicina va a contribuir a la mejor formación de los médicos que aquí realizan cursos de perfeccionamiento. Nora, Sí. muchas gracias. Gracias a ustedes, que han podido hacer posible esto.